Muy bien, ya estamos en nuestros estudios con Enrique Castillo, analista y periodista, y también con Lucas Gersi, abogado constitucionalista, para comentar todo lo que ha ocurrido el día de ayer en el panorama político y con el presidente de la República, bueno, ahora expresidente. Quiero empezar preguntándoles, creo que la pregunta de rigor, si es que esta decisión era necesaria y cómo la evalúan ustedes, ¿no? Definitivamente ha sido un día trascendental y los ojos del mundo están puestos sobre nosotros. Un presidente más. ¿Qué opinas, Lucas Gersi? Bueno, a ver, antes que nada, Alfonso, gracias por la invitación. Yo creo que es absolutamente indispensable que yo exprese una protesta enérgica a la conducta del Parlamento el día de ayer. El Parlamento ha atropellado la Constitución. Sí, les dijimos por escrito... ¿Estás en contra de lo que del proceso parlamentario que se ha llevado a cabo? Por supuesto, es una barbaridad lo que han hecho. Les dijimos por escrito, inclusive a través de informes remitidos a la Presidencia del Congreso y a la Comisión de Constitución. Ha habido unanimidad prácticamente entre los abogados. Perdón, cuando dices les dijimos, ¿a quiénes te refieres? El Congreso nos solicitó a nosotros en el estudio un informe, por ejemplo. Okay. ¿No? Entonces, todo el mundo sabía que la censura era una alternativa inconstitucional. No se puede sacar un presidente con un número mínimo de votos. Cortarle la cabeza al presidente no es juego, no es un juego de niños. Tú requieres como mínimo una mayoría calificada, 87 votos. Eso lo dijo el Tribunal Constitucional en una sentencia del año 2003. Si tú quieres sacar a un presidente, el único camino es la vacancia y se requiere mayoría calificada. Entonces, querer forzar una figura que no correspondía, haciendo una especie de ficción que Gersi seguía siendo presidente del Congreso cuando yo era presidente de la República, es un acto de arbitrariedad. Y los peruanos estamos cansados del uso arbitrario del poder. Lo que han hecho ayer desprestigia la democracia, debilita el sistema constitucional y le da argumentos a los radicales extremistas que quieren tumbar el Estado de Derecho y hacer una dictadura con la Asamblea Constituyente y todo lo demás. Entonces, muy mal, ha sido un día negro para el Perú, un día oscuro para la ¿Calificas de esa forma, un día oscuro, un día negro? Sí, lo califico y creo que las consecuencias van a ser muy graves y además creo que el electorado, una parte del electorado, lo va a castigar. ¿Tú no crees que la gente está contenta con esto? ¿Tú no crees que la gente ayer ha celebrado como decía Fernanda Altuve? Hay una parte del electorado, obviamente el electorado de izquierda quiere que todo se incendie, ¿no? Pero el electorado en Lima, yo creo que esto sí lo va a condenar. Y mira, Alfonso, tenemos que empezar a construir una política pues más responsable y más respetuosa del derecho, porque si la democracia se desprestigia, la perdemos, ¿no? Eso es lo grave. Y yo no estoy defendiendo a Gersi. Para mí Gersi es un tipo impresentable, probablemente un corrupto, pero para sacarlo había que sacarlo respetando el procedimiento adecuado y con una votación adecuada. Entonces, el debido proceso. Así es, Enrique, es fundamental. ¿Qué opinas con respecto a eso? ¿Era la censura el método correcto? ¿Era la vacancia? A ver, yo creo que la política en general y principalmente en el Perú se ha convertido en un ejercicio del pragmatismo que difiere mucho de lo que es la teoría constitucional. Sí, claro. En el Perú hemos tenido ya desde hace mucho tiempo interpretaciones auténticas, denegaciones fácticas. Hemos tenido incluso mociones de censura a presidentes en ejercicio. Claro. Entonces, no es una novedad que el Congreso hace lo que tiene que hacer y lo que quiere hacer. Lo dijo Fernando Rospigliosi un día antes. Si el Congreso quiere censura, habrá censura. Y caerá el presidente. Y caerá el presidente. Y lo otro es lo siguiente. Pero entonces estamos en un modelo parlamentarista definitivamente. Pero es que definitivamente lo estamos. En la práctica lo estamos. El Congreso es el que decide desde hace mucho tiempo. Y eso que estamos con el modelo actual, porque si ya pasamos a la bicameralidad, el poder del Senado va a ser... Exactamente. Entonces, hay un desarrollo en el Parlamento que implica el ejercicio de la política por decisión del Congreso. El Congreso hace lo que quiere desde hace mucho tiempo. Y la discusión de si Gersi era presidente o encargado de la presidencia o congresista, creo que es una discusión además que la genera él mismo, porque él mismo, y se ha aprobado, ustedes lo han aprobado, tenía presentado proyectos de ley, tenía un despacho, tenía asesores. Él mismo dice en sus declaraciones: yo traía a mi gente del Congreso a trabajar conmigo a Palacio y a quedarse toda la noche. Vale. Entonces, es él el que genera esta doble posición, porque además
como se ha dicho, no pide licencia, él se mantiene como congresista, lo hemos visto ir al Congreso, él, se supone como presidente, claro, él ir a dar conferencias de prensa al Congreso, con el presidente del Congreso al costado. Entonces, es una confusión. Y lo otro es, yo sí creo que existe una especie de derecho parlamentario que se va construyendo en la medida en que los congresos van manejando sus prácticas. Y eso es algo que, como digo, difiere de lo que es la teoría del derecho constitucional. Claro. Ahora sí, para ir al punto, yo no creo que sea un día negro para el país. Yo creo que, en realidad, nos hemos librado de una persona que ha demostrado, hasta en su salida, lo superficial que es. O sea, hacer un cóctel por su salida, en momentos en el cual estaba saliendo por la puerta falsa. De una forma indecorosa. Nos muestra la frivolidad de una persona que estaba más preocupada en sus asuntos personales que en el manejo del país. Ustedes han reclamado hace minutos, ¿dónde está el plan de seguridad que nos lo prometió desde el primer día? Y lo fue postergando. Tener a un presidente que en adelante, en virtud además de los casos de violación que reflota, del asesinato de esta chica, de las investigaciones de Andrea Vidal que reflota, tener a un presidente que está más preocupado de su propia defensa, tener a un primer ministro que se dedica a defender al presidente, en qué momento se gobierna. Entonces, nos estamos librando de una persona que realmente no hizo los méritos, no dio la talla, y más allá de lo que pueda haber significado censura o vacancia, pues la verdad es que si hemos tenido 77 votos a favor, la distancia con la vacancia no era muy grande. Era bastante menor. Para hacer una reflexión, ¿no? Yo creo que las democracias latinoamericanas son débiles y frágiles por esta idolatría del pragmatismo, ¿no es cierto? Las democracias mueren por exceso de pragmatismo. Se pierde el espíritu republicano, se pierde el respeto por el debido proceso y lo único que queda es el poder. Cuando lo único que te queda es el poder y ya no tienes el derecho, la gente deja de creer en la democracia y la democracia colapsa y aparece algún caudillo, ¿no es cierto? ¿Qué le vamos a decir nosotros ahora a la gente de la extrema izquierda que venga a sentarse acá a decir que el Perú es un estado fallido y que tiene que haber una asamblea constituyente? Ya no tenemos nada que decirles. Claro, son los momentos en los que se debilita la democracia cuando aparecen los caudillos. Queda malherida, ¿no? Pero sí hay un punto que yo coincido totalmente con lo que ha dicho Enrique, me parece muy importante. Nosotros tenemos que hacer que la Constitución escrita coincida con la Constitución práctica. Y el Perú desde hace rato que ya es un país que en la práctica funciona a través del parlamentarismo. Entonces tenemos que nosotros crear en el país la costumbre y la ley también que diga que el gobierno lo debe nombrar o debe ser responsable frente al Parlamento. Si el presidente no tiene mayoría, es el Parlamento quien debe poner al primer ministro. Muy bien. Y eso deberíamos hacer. Enrique, Lucas, me piden pausa en producción, pero tenemos mucho más de esta entrevista al volver. Vamos ahorita con imágenes de lo que está pasando en vivo en los exteriores del Palacio de Gobierno y en los exteriores de la casa de José Gerí. Tenemos todo un despliegue bastante organizado desde Willax Noticias. Vamos a verlo ahí. Y están nuestros colegas en precisamente Palacio de Gobierno y los exteriores de la casa de José Gerí en Jesús María. Vamos a volver con todo esto y imágenes exclusivas de lo que ha estado ocurriendo en las últimas horas más adelante, tras volver con más información en Al Día con Ustedes. Continuamos con Enrique Castillo y Lucas Gersi, que están acompañándonos el día de hoy para comentar todo lo que ha sido la jornada de ayer, una jornada, creo yo, un poco accidentada y con bastantes hechos que comentar. Conversábamos un poco en la pausa sobre si es que esto era necesario. La elección definitivamente es un factor a considerar. ¿Puede esto de repente debilitar un poco el proceso electoral? ¿Este movimiento político? Yo no creo, porque lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos años es que el cambio de presidente se ha hecho tan banal que ahora se convierte más que nada en un accidente y punto. No hay un hecatombe. Un hecho, de repente, incluso farandulero, ¿no? Exactamente, más ligado a ese lado que al lado realmente político. Pero es lamentable porque la institucionalidad... Es realmente lamentable, pero es que la institucionalidad es la que ha tenido una crisis tremenda en el Perú a partir de la crisis de los partidos políticos y la crisis del Congreso. El Congreso está en una crisis permanente.
Entonces tenemos a las instituciones como la Fiscalía, como el Congreso, el Tribunal Constitucional en una crisis permanente. Que cambie el presidente del Tribunal Constitucional, ¿le afecta al ciudadano? No le afecta ni le importa. Que cambie el fiscal de la Nación, tampoco. Que cambie el presidente de la República, y eso es lo dramático, ya no le importa a nadie. Mira, hoy estamos hablando... Durísimo es eso. Hoy estamos hablando del banal cóctel de José Gerí a la hora de salir. Ayer. Esos sanguchitos. Pero hoy en la tarde vamos a hablar de la nueva o el nuevo presidente. Y mañana y pasado estaremos hablando del nuevo gabinete. Y no habrá pasado nada en el Perú, el dólar seguirá igual. Y en 50 días vamos a hablar del presidente electo que ya va a asumir funciones. Así es, entonces, ¿qué hecatombe ha generado la caída de Gerí? Tú estás anunciando que vas a ver tus cámaras a la casa de Gerí. Pero en la casa de Gerí no está pasando absolutamente nada más que seguramente su seguridad personal. No hay nadie yendo a apoyarlo, no hay nadie gritando en las calles que esto ha sido una salida irregular. Mira, ya se fue. Yo sí tengo cierto temor, ¿no? Y yo creo que estamos cosechando tempestades. El desprestigio del Congreso... ¿Son crisis potenciales? El desprestigio del Congreso y las instituciones se acumula. En los años 80, las instituciones estaban desprestigiadas y eso dio lugar al cierre del Congreso del 5 de abril del 92, ¿no? Luego, en la época de Vizcarra, ¿no? Se fue acumulando un desprestigio, una desmoralización, y eso dio lugar a que Vizcarra dé el golpe de Estado cerrando el Congreso. Ahora, hoy día estamos cosechando una tempestad igual, porque el Congreso comete una arbitrariedad vacando a Dina Boluarte sin escucharla. Luego esta segunda arbitrariedad, si buscamos puede haber otras más, o sea, se va acumulando y se va acumulando y esto puede estallar con algún tipo de caudillo. Recordemos que los meses anteriores o años anteriores a la llegada de Hugo Chávez a Venezuela era también algo así, ¿eh? Entonces yo creo lo más limeño, lo más peruano siempre es decir, no pasa nada, tranquilo, relájate, pero el problema es que las cosas sí pasan. Entonces estamos deteriorando, degradando nuestro capital institucional y eso va a tener consecuencias, ¿no es cierto? Yo sé, para terminar la idea ya, yo sé que en el Perú el poder de facto lo tiene ahorita el Congreso. Sí, claro, y es Fernando Rospigliosi en este momento la cabeza del gobierno. Por consiguiente, puede cambiar el presidente y eso, como no es una crisis sistémica, los mercados y la economía no lo registran como crisis sistémica. Pero el deterioro de la estabilidad está ahí y el objetivo para todos los peruanos demócratas tiene que ser que el próximo quinquenio sea estable y no tener de nuevo este papelón, ¿no es cierto?, de tantas vacancias, censuras y cambios dramáticos en el próximo quinquenio. Ahora, no podemos normalizar esta locura, ese es el tema. No se puede normalizar. Ahí discrepo porque yo no creo en el desprestigio de las instituciones. ¿No están desprestigiadas las instituciones? No, es que lo que tenemos es el... No, y no es para burla, porque lo que está desprestigiado es la clase política que integra las instituciones. ¿Por qué tenemos un Congreso con este nivel de desaprobación? Porque tenemos pésimos congresistas que se han dedicado a su interés personal, a todo el manejo propio de lo que significa el clientelaje, el clientelismo y el poder generar la posibilidad de hacer de la función parlamentaria una actividad lucrativa para ellos, políticamente y económicamente. Entonces, es cierto, todos queremos un gobierno estable de 5 años, pero ¿es posible tenerlo con esta gente? O sea, esta gente, esta clase política es la que toma las decisiones en el Congreso. El país en general, ¿por qué la economía funciona al margen del Congreso de la República? Podríamos estar del Congreso y del presidente y de todas las instituciones. Podríamos estar mucho mejor y ellos son los culpables que no tengamos mejor crecimiento por las leyes que dan. ¿Quién las da? Cierto. La clase política que tenemos en este país. Entonces, si elegimos mal, entonces, obviamente tenemos que tener estos resultados. Si elegimos bien, lo tendremos de otra manera. Pero lo que no podemos decir es que, nosotros somos muy limeños al decir relájate, no pasa nada. No es que nosotros se lo digamos. El país sigue funcionando y es una constatación lógica. Desde la época de Pedro Pablo Kuczynski. Pero funciona cayó Pedro Pablo Kuczynski. Estimado Enrique, cojo con sí, la justa, ¿no? Es cierto, pero no porque nosotros querramos, sino todavía. porque existe una clase política que hace las cosas al revés. Nosotros estábamos a favor, por ejemplo, de la ampliación del Reinfo. No, todos los ciudadanos, ahí están las encuestas, estábamos en contra. Ellos deciden así. Ellos lo deciden así, las leyes que dan, procrimen o no procrimen. Las leyes que dan son incluso en contra de
de lo que el país quiere. De la voluntad de la gente. Exactamente, y funcionan así. Bueno, creo que todo se remite entonces a la elección del 12 de abril y finalmente que podamos aguantar, por lo menos con el presidente que sea electo hoy. Y a la elección de hoy, ¿ah? A la elección de hoy, que pueda durar hasta el 12 de abril, porque también podríamos ver que este presidente que sale hoy caiga antes del 12 de abril. No me parecería raro tampoco. O sea, en las condiciones en las que estamos, ya cualquier cosa se puede. Un punto que sí me da un poquito de esperanza es la restitución de la bicameralidad, ¿no? Porque en un Congreso bicameral que va a ser menos fragmentado y que va a requerir más reflexión, una decisión tan atropellada como esta no se volvería a dar. Entonces yo creo que la jornada oscura de ayer ha ratificado que fue una buena idea la restitución del Senado, ¿no? Eso por lo menos nos puede dar un puntito de esperanza y ojalá hayan buenos candidatos al que logren incorporar. En eso yo le doy la razón en el sentido de que todos queremos estabilidad y todos queremos estabilidad política de verdad. De verdad. Pero hay una cosa que es cierta. A Gerí no lo elegimos nosotros. Lo eligió este Congreso sabiendo sus antecedentes y sabiendo toda la mochila que él tenía atrás. Entonces la responsabilidad es de los congresistas. Y quien salga hoy también va a ser responsabilidad. Será responsabilidad de los congresistas. Muy bien, les agradezco a ambos por estar con nosotros esta mañana. A pesar de sus agendas, yo sé que es un día difícil y con las discrepancias del caso que son necesarias. Y que son democráticas. Y son democráticas y son necesarias. Razón para hacer un panel, ¿no? En medio pensamos igual, es aburrido. No sería un panel y no tendría nada que ver la gente realmente. Muy bien.